Para eso vamos a platicar con Silvia González, es periodista independiente, maestra en Derechos Humanos y Democracia, tiene un doctorado en Derechos Humanos, especialidad en grupos en condición de vulnerabilidad. Es una experta que nos ha dado mucha claridad en estos temas. Silvia, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Hola Yoli, qué gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Igualmente, te comienzo por preguntarte qué significa, con peras y manzanas, privatizar el agua. Bueno, significa poner en riesgo la sobrevivencia de la población, ni más ni menos. El agua es vida, el agua es un bien común y el hecho de seguir con esta tendencia privatizadora pues implica que muchas personas sufran porque no se cumple con este derecho humano al agua. El agua tiene que estar de manera accesible para todas las personas porque sabemos que sin agua no hay vida, Yoli. Sí, y es bien interesante. Hace unas semanas el gobierno de la Ciudad de México hacía un anuncio respecto a que iba a retomar el control de la administración del agua y fue cuando mucha gente empezó a preguntarse qué significaba, si eso era una buena noticia o era una mala noticia para los capitalinos. E hicimos este ejercicio en la mayor parte del país. ¿Qué significa para los ciudadanos este tipo de decisiones por parte de los gobiernos estatales o federal? Silvia, ¿me escuchas? Sí, muy bien. Te preguntaba, ¿qué significa este anuncio que hacía el gobierno de la Ciudad de México de retomar el control del suministro del agua? Muchos nos preguntamos, ¿eso es mejor o peor? ¿O quién gana y quién pierde, no? Bueno, sin duda que se tenga el control de un recurso pues estratégico en este siglo XXI. Sabemos que en el mundo haya guerras por el agua, por el acceso al agua. Entonces, que el gobierno retome esta posibilidad de que sea quien maneje el agua, quien dictamine a quién se le va a entregar, a qué cuerpos de agua pueden ser explotados, cuáles tienen que ser regenerados, cuáles tienen que ser limpiados. Creo que esa política de recuperar la soberanía de nuestros recursos estratégicos, entre ellos el agua, pues lejos de mirarla con ojos partidistas, tendríamos que estar aplaudiendo que las decisiones de gobierno estén marcadas para que el agua sea para las mayorías, que se cumpla con este derecho humano al agua, para que se ejerza este bien común y no estar pensando que el agua es una mercancía, que es un bien de cambio. El agua es la posibilidad de que las personas sobrevivan y simple y sencillamente el que el gobierno tome la rectoría en los recursos estratégicos creo que es una muy buena noticia y que te reitero, Yoli, lejos de estar mirándolo con ojos partidistas, hay que mirarlo como un recurso estratégico. Al clavo, porque precisamente hay muchos expertos que dicen que muchas empresas pues se van a ver perjudicadas porque tenían un acceso directo al agua. Hablan de desmercantilizar el agua, ¿no? Quitarle esa rectoría y, como tú dices, beneficiar a la población como un derecho humano al agua. Bueno, sí, por ejemplo, tenemos clarísimo lo que ocurre cuando las embotelladoras, por ejemplo, las que están utilizando el agua para fabricar productos como los refrescos, como las bebidas, cervezas, etcétera, tenemos un estado que nos marca exactamente lo que ocurre cuando las embotelladoras se adueñan de este recurso estratégico. Chiapas es un ejemplo de lo que está ocurriendo por la privatización del agua. Sabemos que en Chiapas hay una población indígena muy pobre y este asunto de que las grandes empresas transnacionales se apoderen de nuestros cuerpos de agua, pues en Chiapas tenemos este terrible ejemplo de cómo apropiarse de los cuerpos de agua propicia que la población tenga enfermedades gravísimas, porque obvio, al no encontrar este acceso al agua potable, pues las comunidades, como viven muy alejadas, a ellas sí les llegan los refrescos y entonces tenemos ahí un círculo terrible
que debería de ser virtuoso, porque las comunidades también tienen sus propios pozos, y este acaparamiento de agua que hacen las embotelladoras pues propicia que las personas enfermen de manera grave. Hay diabetes, hipertensión, hay obesidad, sobrepeso. Entonces es muy importante que las personas miremos que el agua es un derecho humano y que como tal el que la rectoría tenga el Estado propiciará también que esos cuerpos de agua de los que estaban adueñados pues regresen para que las poblaciones tengan este acceso al agua y que se cumpla con la Constitución, porque la Constitución y también los tratados internacionales, la Carta de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, pues marca precisamente que las personas tienen que tener un acceso al agua, que haya saneamiento, que haya drenaje, que el agua sea potable, que sea accesible para los bolsillos de las personas, que les lleguen una dotación con equidad, y que entonces las empresas transnacionales siempre están haciendo esto, Joely, de, si me permiten la expresión, torcerle la mano al gobierno, empezar con campañas en las que hablan de que se está desalentando la inversión privada. Y no, en cualquier país que se llame democrático y civilizado, sabemos perfectamente que el agua no es una mercancía, y las empresas en nuestro país, las grandes transnacionales, tienen que entender que ese es un bien estratégico y corresponde a la Rectoría del Estado, que dejen de espantar con esto de que se van a ir, de que se están desalentando las inversiones, que se va a provocar desempleo. Creo que lo que México merece es una población donde haya agua suficiente, que tener una población sana. Sabemos los enormes problemas que tenemos con el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Entonces, creo que se transformaría en un círculo que ahora es de ganancia absoluta para unos cuantos, en que ese recurso regrese, sea saneado y que entonces las personas tengan acceso a ello. ¿Cuáles serían los puntos claves de esta ley de aguas? Porque en efecto hay muchas amenazas, muchas advertencias, alertas de que puede desestabilizar la inversión que ya está actualmente en México, justamente con toda esta serie de empresas, pero también desmotivar a otras inversiones a que lleguen a nuestro país por estos nuevos lineamientos. ¿Cuáles serían las claves a favor y en contra de esta ley? Bueno, creo que tendríamos que mirar dos cosas. Las empresas tienen que entender que este recurso no renovable tiene que tener la Rectoría del Estado, así como ocurre en otros países. Dos, las empresas que quieran explotar cuerpos de agua tienen que entender que el agua, como les deja enormes ganancias, Joely, el agua embotellada cuesta pues 1000 veces, hasta 1000 veces más. Entonces tienen que entender que si bien quieren seguir en nuestro país y quieren seguir teniendo la operación de este valiosísimo recurso, entonces se tienen que atener a las reglas del juego. ¿Cuál creo que podría ser esto? Uno, que la inversión que hagan esté en función del recurso vital que están explotando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sus ganancias no pueden ser nada más para la empresa. Tienen que ganar todos, ganar. Sanear el cuerpo de agua, utilizarlo y también estar con esta idea de que se tiene que hacer un cultivo de bosque. ¿Para qué? Para que nuestra agua no escasee. Entonces, las empresas tienen que entender que ellas también ganan si ese recurso nosotros también estamos cuidándolo, saneándolo, y que además la inversión que se haga para proteger los bosques, por ejemplo, que son importantísimos, todo lo verde que tenemos para que el agua tenga su ciclo natural, que no se rompa. Tenemos ahora un país donde hay muchas zonas con sequía. Entonces, todas las empresas tendrían que entender que al perder el recurso, perdemos todos. Entonces, creo que esta sería la estrategia, que se mire como un bien común, que se mire que la inversión tiene que dejarle ganancias a todo mundo, no solamente a las empresas, y que en esas ganancias se tiene que contemplar cuidar los bosques, los cuerpos de agua, sobre todo los bosques de lluvia, y también que a las personas que viven en las inmediaciones de las empresas, por ejemplo, las refresqueras, todas las que están haciendo grandes negocios con el agua, toda esa población tiene que estar cuidada. Entonces, creo que en este círculo virtuoso que se podría emprender, la clave es
mirar que es un bien común y que todo el mundo tendría que estar haciendo sacrificios, perder privilegios para poder conservar el recurso hídrico. Silvia González, gracias por estar con nosotros en Mega Noticias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Elecciones 2021.